Bueno, muy buenos días a todos. Me da mucha alegría poder estar con ustedes, pero me da más alegría poder compartirles este tema que es plantar a las personas en la iglesia. ¿Por qué? Porque este tema ha impactado totalmente mi vida y la ha cambiado y ha cambiado mi manera de pensar con respecto a muchas cosas. Pero quisiera antes contarles algo que me pasó cuando era pequeña. Digamos que cuando yo tenía más o menos 7 u 8 años, yo sé que muchos de ustedes se van a sentir identificados conmigo, porque cuando yo tenía esta edad, a mí me pusieron a hacer un experimento. Este experimento, ¿en qué consistía? Consistía en que teníamos que poner algodón en un vaso y poner unos granos de frijol en el algodón y poner más algodón y digamos que mantener húmedo el algodón, ¿cierto? No totalmente mojado, pero sí húmedo. ¿Para qué? Este experimento nos hacía ver el proceso de germinación del frijol, ¿sí? Entonces esto generó, digamos que algo muy chévere en mi vida al tocar este tema. ¿Por qué? Porque esta semilla empezó a echar raíces y empezó a salir su tallo y diariamente yo llegaba corriendo del colegio a mi casa para mirar qué tanto había crecido mi semilla, qué tanto le habían salido las raíces y qué tanto le había crecido el tallo, ¿cierto? Pero entonces esto me generó mucha alegría. ¿Por qué? Porque estaba siendo parte de algo especial que era ser parte como de ese proceso de vida de un ser vivo, ¿cierto? Igualmente, asimismo, pues uno puede comparar este proceso con el proceso que nosotros vivimos como seres humanos, ¿sí? Y que vivimos sobre todo en la casa de Dios, ¿sí? Entonces, antes de adelantarme, vamos a leer juntos el Salmo 92, 12, 14, que dice que como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen, plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán frutos, siempre estarán vigorosos y lozanos. Entonces, algo que me parece muy bonito de Dios es que nos compara con las palmeras y dice que como palmeras florecen. Entonces yo me pongo a pensar y yo digo, wow, las palmeras florecen de una manera impresionante, digamos que una manera muy bella. Entonces Dios nos está diciendo que así mismo nosotros florecemos como esas palmeras, al igual que dice que como cedros del Líbano crecen, y el Señor nos está diciendo aquí que nosotros estamos en ese proceso de crecimiento, así como el cedro del Líbano. El cedro del Líbano llega hasta una altura muy grande y digamos que está en un constante crecimiento. El cedro del Líbano está en constante crecimiento y así mismo somos nosotros los seres humanos que estamos en constante aprendizaje y en constante crecimiento. Pero ¿qué pasa? Hay una condición, el Salmo tiene una condición, dice, plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Entonces, ¿qué necesitamos para florecer y para crecer? Necesitamos estar plantados. Así como mi semilla de frijol, como mi grano de frijol, necesitaba en cierto momento ser pasado de este vaso en el que estábamos mirando su proceso evolutivo, porque en este vaso no iba a poder crecer adecuadamente, ¿cierto? Entonces necesitaba ser sacado de este vaso y pasado a una buena tierra donde pudiera empezar a soltar su tallo hacia arriba y a echar buenas hojas, ¿cierto? Pero que necesitaba que sus raíces empezaran a cogerse de la tierra. Entonces fue necesario pasarlo a la tierra a sí mismo para que nosotros florezcamos, así como dice la palabra. Para florecer como estas palmeras y estos cedros del Líbano, necesitamos estar plantados en la casa del Señor. Y al estar plantados en la casa del Señor, ¿qué se puede esperar de estar plantados en la casa del Señor? Dice, todos los que están plantados en la casa del Señor florecerán, serán prósperos, sanos, santos, conocidos, fructíferos. Todo les saldrá bien, brillarán, resplandecerán e impactarán. Esta última palabra es emocionante. ¿Ustedes sí sintieron el olor al entrar a este salón? Digamos que nosotros aplicamos una fragancia
antes de que ustedes entraran. Esa fragancia es de cedro. ¿Y por qué les digo esto? Porque el cedro, así como nos está comparando el Señor con el cedro tiene una fragancia, suelta un aroma. Asimismo nosotros, como hijos de Dios, como personas que hemos recibido al Señor en nuestro corazón, empezamos a expedir un aroma hacia el mundo. Es el aroma del Señor, ese aroma agradable ante los ojos de Dios cuando estamos plantados en la casa de Dios. Por eso traigo a colación, digamos que estos ejemplos tan bonitos con los que Dios nos compara y con los que nos está diciendo necesitan estar plantados. ¿Por qué necesitamos estar plantados? ¿Qué pasa si no estamos plantados? Nos dan varios ejemplos en el texto y nos dicen que muchos de los hijos de los siervos del Señor, que son predicadores, evangelistas y misioneros, cantantes, están alejados del Evangelio. Muchos de estos hijos de estas personas están alejados del Evangelio porque nunca se dieron la oportunidad de estar plantados ni de echar raíces dentro de una iglesia, dentro de un lugar donde pudieran, digamos que, tener las bases sólidas y las raíces fuertes para que cuando llegaran esos momentos de dificultad no se apartaran, ¿cierto? Al igual nos hablan de otro fenómeno, que es que muchas personas se encargan de predicarle a los que están perdidos, pero no se encargan de que estos que han recibido la palabra del Señor, de estos nuevos creyentes, puedan ser formados o ser pastoreados. No se encargan de esto y entonces también se descuida un poco a estas personas y en su momento puede que florezcan un poco, pero se van a debilitar porque no tienen bases firmes, no tienen bases sólidas que les permitan estar en constante crecimiento. Hay una frase que me impacta mucho y es esta: no solo somos llamados a pescar, sino también a limpiar los peces. O sea, nuestro deber no es solamente ir a predicarle a los perdidos, sino también a que estos perdidos, que son nuevos creyentes, sean limpiados, sean sanados, sean restaurados, sean pastoreados y podamos ser los instrumentos de Dios para llegarle a estas personas, ¿cierto? Alguien diría, pero yo conozco una persona que no está plantada en la casa del Señor y aún así está floreciendo. Bueno, en primer lugar, que una persona tenga fama, que tenga influencia, que tenga plata, éxito, y éxito no quiere decir que está floreciendo, ¿cierto? Digamos que esto es una gloria que es pasajera, es una gloria que no tiene, digamos que un fin o un propósito eterno, ¿cierto? Dice que la hierba seca y la flor se marchita. Esto está en Isaías 47. Esto pasa con este tipo de personas, entonces no podemos valorarnos bajo esos conceptos del mundo, no podemos valorarnos bajo esos conceptos que no tienen, que son pasajeros, que son, digamos que superficiales, sino que tenemos que ver lo que Dios dice de nosotros y de nuestra identidad. Ahí estamos mirando nuestra posición en Cristo, ¿cierto? Y el mismo Salmo 92:14, recuerdan que dice que aún en su vejez darán fruto. Entonces nosotros daremos fruto aún en nuestra vejez. Daremos ese olor fragante, ese olor que llega a muchas personas. No solamente se trata de dar testimonio hablado, sino ser un ejemplo de vida para las demás personas. De esta manera también estamos siendo un testimonio de vida para las demás personas y estamos mostrando lo que estamos creciendo en Dios, ¿cierto? Estar plantados no es simplemente asistir a una iglesia. Estar plantados es tener un sentido de pertenencia y compromiso con la iglesia, es echar raíces en ella. Entonces, la iglesia tiene que estar estructurada. La iglesia tiene que estar estructurada para que las personas puedan echar raíces. Eso es lo que pasa en muchas de las iglesias que no tienen, digamos que, la estructura suficiente para que las personas puedan plantarse dentro de ellas y echar raíces profundas que les permitan crecer y florecer. Echar raíces profundas que permitan estar arraigados y que les permitan tener las herramientas necesarias para que en esos momentos, para que sean
pasen de ser simples piedras a ser piedras vivas y empiecen a dar ese ejemplo de vida a las demás personas y empiecen a tener las herramientas suficientes para poder brillar en el mundo, para poder hacer brillar esa luz de Dios en nuestras vidas en el mundo, ¿cierto? Quien permanece plantado en la iglesia edifica la iglesia, o sea que somos un núcleo, somos una unidad. Necesitamos estar plantados en la iglesia para que empecemos entre todos a edificar aquello que Dios quiere establecer aquí en la tierra, que es su reino aquí en la tierra. ¿Qué significa estar plantados? Estar plantados, hay 3 clases de personas que asisten a una iglesia. El primer tipo de personas son aquellos que disfrutan la iglesia solamente. Sí, digamos que vienen a escuchar la palabra de Dios, vienen porque les gusta la alabanza, vienen porque les gusta, digamos que las administraciones, el tema de la sanidad, de la profecía, ¿sí? Pero digamos que esto es solamente como el kinder de estas personas, vienen simplemente a recibir y están todo el tiempo recibiendo y recibiendo y recibiendo, que llega un punto en el que se estancan y no, digamos que se estancan tanto que empiezan como a cogerle fastidio a estas cosas que son de la iglesia y se alejan. Este es el primer tipo de personas que solamente se dedican a recibir. El segundo tipo de personas es los que están sembrando sus finanzas en la iglesia, son los que además de disfrutar del banquete ayudan a lavar la loza y a pagar la comida. Entonces estos ya adquieren un compromiso, ¿cierto? Ya empiezan a dar un poco más. Ya no solamente esperan a recibir de la iglesia, sino que también esperan dar, esperan ser útiles en cierto sentido en la iglesia, ¿cierto? Y el tercer tipo de personas son los que están plantados en la casa de Dios. Los plantados son aquellos que además de disfrutar y sembrar sus finanzas, han sembrado sus vidas y han echado raíces profundas en la iglesia. Una persona con raíces profundas difícilmente será desarraigada. Los plantados en la casa del Señor están totalmente comprometidos con la visión y la misión de la casa. Son fieles, leales y sumisos. Están dispuestos a dar su vida por la iglesia. Entonces estas personas son los que entregan su vida totalmente al reino, entregan su vida totalmente a servir en la iglesia, a ser parte de la iglesia. Obviamente siguen teniendo sus vidas, digamos que esto se vuelve parte de sus vidas, ¿cierto? Siguen saliendo a sus trabajos, a trabajar todo el tiempo, pero han echado raíces profundas en la iglesia y esto los identifica, ¿sí? Porque están comprometidos. Digamos que están siendo parte de algo que les interesa y que les importa. Esto, digamos que a mí me causa mucho, lo que yo les decía, me impactaba mucho, les decía en el principio que me impacta mucho este tema. ¿Por qué? Porque a mí me pasó algo similar. Digamos que yo conocí de Dios hace como 7 años aproximadamente, pero en esa época duré como 4 meses asistiendo a la iglesia y yo decía, ay no, yo para qué voy a un grupo de conexión, yo para qué hablo con un líder o cosas así, si yo sé que Dios me puede dar a mí. Y obviamente sí, Él nos habla y nos habla mucho, pero somos unos bebés en el Evangelio, entonces necesitamos que alguien nos pastoree, así como hablábamos ahorita, necesitamos que alguien empiece a ser ese instrumento de Dios para restaurar y sanar nuestras vidas, ¿cierto? Entonces yo me alejé del Señor en esa época porque no tomé la decisión de plantarme, ¿sí? Cuando llegué aquí a Chiquinquirá, Dios como que volvió a coger mi vida y me dijo, ya ahora sí ya no te suelto, o sea, ya como que me dijo, ya te atrapé. Entonces en ese momento me di cuenta que ya yo, o sea, no tenía que volver a mirar hacia afuera, sino que tenía que tomar una decisión y esa decisión fue plantarme en la iglesia y fue la decisión que cambió totalmente mi manera de pensar y cambió totalmente mi vida. Digamos que me di cuenta que había pasado de ese reino de las tinieblas al reino de la luz y que mi vida era totalmente diferente ahora y empecé a florecer y a echar buen fruto, ¿cierto? Eso es lo que nos permite darnos cuenta de las características de los plantados. Digamos que vengo con este testimonio para que
para que podamos entrar a las características de los plantados, que la primera característica es que tienen que morir, así como me pasó a mí. Digamos que esa semilla, para que esa semilla brotara en mí, tenía que morir. Estoy dejando muchas cosas por sembrarme en la casa de Dios, por plantarme en la casa de Dios. Lo estoy haciendo y lo hice desde ese momento que les cuento, y empecé a disponer mi corazón para rechazar grandes cosas que de pronto para mí podían ser las maravillas, pero que en Dios sabía, que empecé a conocer en ese momento, que sabía que iban a venir mejores, ¿cierto? Pero que primero tenía que pasar por un proceso de restauración y de sanidad de mi corazón para poder empezar a disfrutar de aquellas cosas que Dios iba a traer a mi vida más adelante. Entonces tenía que pasar por esta primera característica para estar plantados, que es la muerte, ¿sí? Estamos dispuestos a sembrar nuestra vida en la iglesia, estamos dispuestos a rechazar esas oportunidades. Jesús, hablando acerca del joven rico, dijo: les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo, y en la edad venidera la vida eterna, ¿cierto? Entonces yo tomé la decisión de sembrar mi vida y mi semilla en la iglesia, pero entonces tuve que morir a muchas cosas. La segunda característica de estar plantados es que extienden sus raíces. Entonces, algunos, como no han tomado esa decisión, no han podido echar raíces profundas. Entonces, cuando yo tomé la decisión de sembrarme en la iglesia, empecé a echar raíces profundas, ¿sí? Empecé no solamente a creer en Jesús, no solamente a creer en esto, sino a introducirme dentro de este mundo, a introducirme dentro de lo que Dios quería hacer en mi vida y el propósito que quería cumplir conmigo, ¿sí? Además de esto, esta otra de las características es que no temen que llegue el calor, o sea, no temen pasar por esos momentos de desierto, esos momentos en los que hay un calor que los sobreabunda, ese calor que los llena totalmente, y que dicen, ay, que de pronto si no han echado muchas raíces se van a secar y se van a marchitar. No, ese calor que los va a hacer, que no los va a afectar. Entonces no temen estas personas a que llegue el calor. La cuarta característica es que sus hojas están siempre verdes. ¿Por qué están siempre verdes? Porque sus raíces están tan profundas y están cerca de esos ríos que les permiten absorber esos nutrientes para que sus hojas estén siempre verdes y nunca se marchiten. La quinta característica es que en épocas de sequía no se angustia. ¿No se angustia en qué sentido? Que no permite que los momentos de sequedad los aparten de su compromiso con la iglesia. No permiten que esos momentos donde a veces uno se siente como que, ay, me falta un poco de vida, me falta estar más con Dios, ¿sí? No permiten que esos momentos los angustien y se aparten de la iglesia, no, sino que siguen estando firmes, siguen estando plantados en la casa de Dios a pesar de que pueden venir esos momentos, ¿cierto? Y la sexta característica y la última es que nunca dejan de dar fruto. Dice que nuestra vida va a ser medida por el fruto que produzcamos, tanto la cantidad como la calidad. ¿La calidad en qué sentido? En el sentido que podemos observar que porque si queremos saber cómo es realmente una persona, lo mejor que podemos hacer es analizar sus ovejas, es analizar cómo son esas ovejas, y así miraremos cómo es esta persona y cómo es este pastor, ¿cierto? Entonces eso lo podemos notar en nuestra iglesia. Así como somos nosotros comprometidos con este reino, comprometidos con plantarnos en la casa de Dios, así mismo son los que nos están liderando. Y con la cantidad, a medida que vamos creciendo y que muchas personas van creciendo a nuestro alrededor, nos vamos dando cuenta que el fruto y que la calidad de esta siembra ha sido una buena siembra y ha sido un buen crecimiento, ha sido una buena tierra. Entonces por eso los invito a que sigan plantados en la iglesia, a que sigan produciendo frutos, a que sigan echando raíces profundas para que sus vidas tengan un propósito eterno y no esos propósitos pasajeros que tal vez a veces con los que nos dejamos deslumbrar.
Los espero en una próxima ocasión y muchas gracias por compartir este momento conmigo.